Lo sacamos del agua 3 días después de que su barco se hundiera. Marcos flotaba boca abajo, a 50 millas de donde desapareció, con la misma ropa, las mismas botas, incluso la cartera aún en el bolsillo. La guardia costera lo llamó milagro. Nadie sobrevive 3 días en el Golfo sin chaleco salvavidas, y menos en enero, cuando el agua cae a 60 grados. Pero al llevar a Marcos de vuelta al muelle y envolverlo en mantas, noté algo que no encajaba. No temblaba. No tenía los labios azules. La piel no estaba arrugada por el agua. Se veía exactamente igual que el día en que desapareció. Marcos se sentó en la enfermería y miró sus manos como si jamás las hubiera visto. Cuando le pregunté qué había pasado, cómo había sobrevivido, me miró con unos ojos un poco demasiado oscuros, un poco demasiado hondos. No sobreviví, dijo en voz baja. Me ahogué la primera noche. Recuerdo hundirme. Recuerdo la presión en los pulmones. Recuerdo que algo me encontró allá abajo, en la oscuridad. Levantó la mano y vi lo que parecían branquias abriéndose y cerrándose a un lado del cuello. Hendiduras finas en la piel, respirando un aire que no debería estar ahí. Me devolvió a la superficie, continuó. Quería ver si aún podía pasar por humano. ¿Y sabes qué es lo peor? Sonrió, y sus dientes se veían más afilados de lo que recordaba. Puedo oírlo llamando a los otros. A cada cazador que haya caído por la borda. A cada marinero que se haya ahogado en estas aguas. Los está enviando de vuelta. Están regresando a casa, y tienen hambre. Debí haberlo reportado en ese instante. Debí llamar al Dr. Herd, en el Instituto Marino, o llevar a Marcos al hospital. No lo hice, porque Marcos no fue el primero en volver distinto de las aguas profundas. Y porque 3 semanas antes yo había empezado a soñar que me ahogaba. Sueños tan vívidos que podía saborear la sal. Sentir la oscuridad fría cerrándose sobre mi cabeza. Me llamo Remy Tibido y llevo 6 años cazando monstruos marinos en el Golfo de México. No los llamamos así de manera oficial. La línea de la compañía dice que somos especialistas en recuperación de anomalías marinas, para el Departamento de Comercio. Pero todos en los barcos sabemos lo que realmente hacemos. Cazamos cosas que no deberían existir. Cosas que viven en las fosas al sur de Grand Isle, en los cañones submarinos más allá de las plataformas petroleras, en aguas tan profundas que la presión te aplastaría el cráneo como un huevo. La compañía nos dio 6 protocolos cuando empezamos. Reglas simples para mantenernos con vida. Las seguí religiosamente desde mi primera inmersión. Pero después de que Marcos regresó, después de empezar a reconocer rostros en las olas, me pregunté si esas reglas no estaban hechas para protegernos a nosotros, sino para proteger a lo que sea que haya ahí abajo de que descubramos la verdad. 6 meses antes de que Marcos se ahogara, vivía en un apartamento de una habitación sobre la tienda de carnada de Guidry, en Dulac, Luisiana. Mi rutina era sencilla: arrastrarme de la cama a las 4 de la madrugada, preparar café en la misma cafetera manchada que uso desde la universidad, comer el povo y que quedara en el refrigerador y conducir mi camioneta por la Highway 56 hasta el muelle de la compañía, en Cocodrie. El trabajo pagaba el doble de lo que ganaba como estudiante de posgrado en biología marina, y me mantenía en el agua, que era todo lo que siempre quise. La operación funcionaba desde una antigua planta de procesamiento de camarón reconvertida, que seguía oliendo a tripas de pescado y diésel. Nuestra tripulación la formaban 8 cazadores, 2 capitanes y un elenco rotativo de científicos marinos que hacían demasiadas preguntas y renunciaban después de ver su primera captura. El capitán Boudreau llevaba el turno de día. El capitán Landry, las noches. Yo trabajaba ambos, porque los préstamos estudiantiles de Tulane no iban a pagarse solos. El primer día me sentaron en la sala de descanso y me entregaron una tarjeta plastificada. Amarilla, impermeable, con 6 protocolos impresos en letras de molde. Boudreau la golpeó con un dedo grueso. No son sugerencias, dijo. Su voz tenía la textura de conchas de ostra moliéndose. Así es como sigues respirando. Léelos 2 veces al día, antes de embarcar y antes de dormir. Los protocolos eran simples.
Demasiado simples para lo que de verdad hacíamos allá afuera. Protocolo 1. Nunca caces solo. Tripulación mínima de 3 por embarcación. Si tu compañero cae por la borda, no intentes rescatarlo de inmediato. Marca la posición. Regresa al muelle. Reporta a operaciones. Protocolo 2. Toda captura debe documentarse con hora, coordenadas, temperatura del agua y profundidad. Entrega los informes dentro de las 2 horas posteriores al regreso. No discutas hallazgos con personal ajeno a la tripulación. Protocolo 3. Si ves en el agua algo que coincida con tu propia descripción, tu cara, tu cuerpo, tu ropa, no lo reconozcas. Continúa las operaciones. Anota las coordenadas solo en tu registro personal. Protocolo 4. Las operaciones de cosecha se realizan únicamente de día, de 0600 a 1800. Las observaciones nocturnas están permitidas solo desde embarcaciones. Queda prohibido bucear de noche bajo cualquier circunstancia. Protocolo 5. Si cualquier miembro de la tripulación presenta los siguientes síntomas: hablar al revés, rechazar comida durante más de 48 horas, afirmar que escucha voces desde la bodega o mostrar lesiones semejantes a branquias, deberá ser aislado y transportado de inmediato a la instalación médica de Granail. Protocolo 6. En caso de falla de equipo que provoque la inmersión de la tripulación por debajo de los 200 pies, se suspenden los procedimientos de rescate estándar. Marca la última posición conocida. Regresa al muelle. No busques supervivientes. Leí las reglas 2 veces, como indicó Boudreau. Luego las repasé otra vez, intentando encontrar la lógica detrás de cada una. ¿Qué exactamente estamos cazando?, pregunté. Boudreau sacó una fotografía del interior de su chaqueta. La imagen mostraba algo enorme en la cubierta de un barco, cubierto con una lona. Podía distinguir el contorno, alargado, segmentado, con demasiadas extremidades. La lona tenía manchas oscuras que se filtraban. Cosas que las petroleras encuentran cuando perforan demasiado, dijo. Cosas que suben en las redes de pesca y vuelven locas a las tripulaciones. Cosas que encallan en Granail durante las lunas nuevas. Guardó la foto. No necesitas entenderlas. Solo seguir los protocolos. Eso fue el 14 de enero. Para febrero ya había visto mi primera captura, algo que parecía un morénido cruzado con manos humanas, 4 metros de largo, con dientes curvados hacia atrás. En marzo dejé de tener pesadillas con eso. En abril empecé a tener otras, sueños de ahogarme, sueños de hundirme en aguas negras mientras algo antiguo me observaba desde el fondo, decidiendo si debía devolverme a la superficie. Ahora era septiembre y Marcos estaba sentado en la enfermería con agallas en el cuello, y yo no podía dejar de mirarme en ventanas y charcos, asegurándome de que el rostro que me devolvía la mirada seguía siendo el mío. La mañana después de sacar a Marcos del agua, encontré una galleta de mar sobre el capó de mi camioneta, perfecta, blanca como hueso, con un patrón de orificios que parecía casi escritura. Nunca había visto una tan lejos de la playa. Al levantarla, aún estaba húmeda por debajo, como si acabara de salir del océano. La lancé al bayú camino al trabajo y me dije que no significaba nada. Para cuando llegué al muelle, había 3 más en mi parabrisas. El barco del capitán Landry zarpó a las 5:45, rumbo a unas coordenadas 70 millas al sureste de Terrebonne Bay. La mañana tenía esa cualidad gris y espesa en la que no puedes distinguir dónde termina el agua y comienza el cielo. Solo pizarra, bruma y el motor diésel tosiendo bajo nuestros pies. Me emparejaron con Jerome Arseno y un novato llamado Travis Anguiano. Jerome llevaba 3 años cazando, más que nadie excepto los capitanes. Travis iba por su 4.º día, nervioso, haciendo preguntas que nadie quería responder. No dejaba de consultar su tarjeta plastificada de protocolos como si fuera un versículo capaz de salvarle la vida. ¿Qué reportó exactamente la plataforma?, preguntó Travis, aferrado a la barandilla cuando el mar se puso áspero. Jerome escupió al golfo.
Los buzos bajaron a revisar las columnas de soporte en la plataforma Eugene 331. Algo quedó atrapado en las vigas a 60 metros. Enviaron el ROV. Sacó el teléfono y le mostró un vídeo submarino, granuloso. Esto captó la cámara antes de dejar de transmitir. Ya había visto esas imágenes en la reunión de operaciones. Las luces del ROV barrieron metal cubierto de percebes. De pronto, algo se movió, algo pálido y segmentado que se arrastraba por la estructura. La cámara hizo zoom. Durante apenas 3 segundos, se vio con claridad, brazos. Demasiados brazos. Y en el centro, donde debería haber un cuerpo, una masa de rostros humanos apretados, bocas abriéndose y cerrándose con la corriente. La señal saltó a estática. Travis devolvió el teléfono, un tono más pálido. ¿Qué diablos era eso? Para eso estamos aquí, dijo Jerome. Para subirlo y averiguarlo. Llegamos a las coordenadas a las 7:30. La plataforma Eugene 331 se alzaba del agua como una catedral oxidada, sus patas de soporte perdiéndose en la profundidad verde y negra. La compañía ya había desalojado a los operarios. Procedimiento estándar cuando llegamos nosotros. La plataforma estaba vacía, solo el golpe de las olas contra el metal y los graznidos de las aves marinas sobre nuestras cabezas. El capitán Landry fondeó a 200 metros. Jerome, Remy, a la jaula. Travis se queda arriba en el cabrestante. Profundidad estándar, 60 metros. Ventana de 20 minutos. Confirmen visual y marquen si es posible. No intenten la extracción hasta saber con qué lidiamos. La jaula era un armazón de acero de 2,5 metros por lado, con paredes de malla reforzada y focos LED en cada esquina. Jerome y yo nos equipamos, trajes húmedos, reguladores, cinturones de lastre, ordenadores de buceo sujetos al chaleco. El termómetro del agua marcaba 68 grados. Suficiente para entumecer los dedos en 1 hora. Mientras revisaba mi tanque, noté algo raro. Mis manos se veían mal. No a la vista, los dedos tenían la misma longitud, las uñas la misma forma. Pero al moverlos, había un retardo de medio segundo, como si manejara un títere de mí mismo. Flexioné la mano, mirando cómo el movimiento ondulaba por los nudillos. ¿Estás bien?, preguntó Jerome. Sí, dije. La palabra me salió extraña, como si la lengua tuviera que recordar cómo hacer ese sonido. Solo no dormí mucho. Entramos en la jaula. Travis accionó el cabrestante y la estructura se alzó del deck, osciló sobre el agua y cayó bajo la superficie. El golfo nos tragó. La luz viró de gris a verde y luego a un turbio azul verdoso. Bancos de carnada se dispersaron al descender. La temperatura bajaba grado a grado y yo miraba los números en el ordenador, 15 metros, 22, 30. A 45, el agua se volvió más fría, más oscura. Las LED abrían peines blancos en la penumbra, iluminando partículas en suspensión como nieve. Jerome me tocó el hombro y señaló hacia abajo. A través del piso de malla, vi las columnas de soporte emergiendo de la sombra, envueltas en redes de algas y coral. Algo se movía entre ellas. Bajamos otros 10 metros. Los oídos me estallaron en un chasquido. La presión me apretó el pecho. Entonces los LED lo captaron, aferrado a la viga transversal justo debajo de nosotros. La cosa del metraje del ROV. Era más grande de lo que había imaginado, quizá 12 pies de largo, pálida como un ahogado, con extremidades que se ramificaban y volvían a ramificarse, como un árbol creciendo al revés. La masa central latía con la corriente, y entonces los vi. Los rostros. 7, quizá 8. Todos humanos, todos prensados en la carne, como si intentaran salir empujando desde dentro. Sus bocas se movían al unísono, abriéndose y cerrándose, y comprendí con una punzada de náusea que estaban respirando, o tratando de hacerlo. No tenían ojos, en su lugar, piel lisa. Pero sus labios formaban palabras que no lograba oír a través del agua. Jerome sacó la pistola de marcaje. El procedimiento era sencillo,
disparar un dardo rastreador al espécimen, marcar las coordenadas, subir a superficie y dejar que el equipo de captura se ocupara del resto. Apuntó. Disparó. El dardo cortó el agua y se incrustó en el costado de la cosa. Los rostros dejaron de moverse al mismo tiempo. Todas las bocas se cerraron. Todas las cabezas se alzaron, incluso sin ojos, y sentí que nos miraban, que me miraban a mí. Y entonces, en perfecta sincronía, sonrieron. Jerome me agarró del brazo y señaló hacia arriba. Teníamos que salir ya. Pero cuando Travis puso en marcha el cabrestante, ocurrió algo. La jaula dio un tirón, se detuvo, volvió a tironear. A través de la malla vi que una de las extremidades se había enroscado en el cable. No tiraba. No nos arrastraba. Solo sostenía, manteniéndonos allí. Mi ordenador de buceo marcaba 198 pies, a 2 pies del umbral del protocolo 6. Las bocas en la masa volvieron a abrirse, y esta vez, pude verles el fondo de la garganta. No había carne. Había agua. Solo agua. Descendiendo para siempre hacia profundidades imposibles dentro de un cuerpo de ese tamaño. Y desde algún punto de esa oscuridad escuché mi propia voz respondiéndome. No palabras, mi voz. El mismo tono y timbre diciendo mi nombre. Remy. Miré a Jerome. Tenía los ojos desorbitados detrás de la máscara. Él también lo había oído. La extremidad soltó el cable. La jaula salió disparada hacia arriba y rompimos la superficie, jadeando, arrancándonos los reguladores. El capitán Landry ya nos estaba subiendo a la cubierta, gritando preguntas a las que aún no podíamos responder. Pero yo no lo escuchaba. Volvía a mirar mis manos. El desfase era peor. Cuando cerraba el puño, los dedos obedecían un segundo después de la orden. Bajo el traje húmedo, justo debajo de las costillas, noté un aleteo, como branquias intentando abrirse, intentando respirar un aire que no deberían necesitar. Me subí el traje y revisé. Nada. Solo piel. La misma de siempre. Pero al presionar con los dedos junto a las costillas, la sentí, pequeñas aberturas bajo la superficie, cubiertas por una membrana fina, abriéndose y cerrándose con cada respiración. Ya había estado allí abajo. Ya me había ahogado antes, y algo me había devuelto. Travis recogía el cable de la jaula, cantando lecturas. La etiqueta seguía transmitiendo. Ya lo teníamos marcado, pero yo había dejado de prestar atención. No recordaba recuerdos de hace 6 meses, ni de hace 6 años. Eran de antes. De la primera vez. Tenía 7 años, jugaba en la rompiente de Granail. La resaca me arrastró y mi madre gritó desde la playa mientras me hundía. También recuerdo que me ahogué entonces. Recuerdo que algo me encontró en la oscuridad. Recuerdo que me preguntó si quería regresar, y recuerdo que dije que sí. Esa noche no volví a casa. Conduje hasta el archivo de la compañía en Houma, un edificio sin ventanas de bloques de hormigón, detrás de una conservera clausurada, donde guardábamos copias físicas de todos los informes de caza desde 1987. La sala de archivos olía a moho y papel viejo. Una sola lámpara de escritorio era toda la luz. Empecé por las violaciones del Protocolo 5. La empresa llevaba un registro meticuloso de los miembros de tripulación aislados y enviados al centro médico de Granail. En 38 años de operaciones, había habido 72 casos. El primer expediente que saqué era de 1991. Cazador, Antoine Broussard, 29 años. Trasladado después de negarse a comer durante 6 días. Las notas médicas decían que insistía en que ya no necesitaba alimentarse, que podía filtrar nutrientes directamente del agua. 3 semanas después lo encontraron flotando en el lago Pontchartrain, hinchado y gris, con el estómago cosido desde dentro. El siguiente expediente, Marie Blanchard, 1998. Desarrolló lesiones en cuello y torso. El personal médico las describió como estructuras branquiales, no funcionales, causa desconocida.
Fue derivada a un centro de investigación en Baton Rouge. La última nota en su archivo tenía fecha de 2 meses después. Sujeto expiró durante la cirugía exploratoria. Causa de muerte, ahogamiento en aire ambiente. Pulmones llenos de agua de mar de origen desconocido. Saqué otro expediente. Luego otro. El patrón se repetía. Cazadores que dejaron de comer. Cazadores a quienes les crecían hendiduras en la piel. Cazadores que hablaban al revés, con palabras que sonaban como una cinta rebobinada. Y todos, absolutamente todos, tenían la misma anotación en el margen de su informe final: el sujeto se ahogó durante operaciones entre 6 y 18 meses antes del inicio de los síntomas. Las manos me empezaron a temblar mientras leía, no por miedo. Temblaban porque querían moverse de un modo distinto al que yo les ordenaba. Mis dedos intentaban abrirse en forma de membrana. Los obligué a cerrarse en puños y seguí leyendo. El expediente más reciente tenía fecha de hace 4 meses. Dominique Hébert, 34 años, 7 años en la compañía. Había caído por la borda durante la tormenta cerca de los Flower Garden Banks. La tripulación marcó su posición según el protocolo 6. Volvieron al muelle, entregaron el informe. Caso cerrado. Excepto que a Dominique la encontraron 2 semanas después caminando por la carretera 1, en Leeville, con la misma ropa con la que se había ahogado, preguntando cómo llegar al muelle de la compañía. Cuando la trajeron para evaluación, parecía bien. Pasó todas las pruebas médicas, recordaba su historia, a su familia, su trabajo, todo en orden. Hasta que alguien notó que dejaba huellas mojadas por donde pasaba, incluso horas después de haberse secado. Sus zapatos siempre estaban empapados. Su cabello goteaba sin parar. Y cuando por fin lograron que se cambiara de ropa, descubrieron que su piel en realidad nunca se secaba. Solo parecía seca, pero al tacto era húmeda y fría, como algo que vive bajo el agua. La transfirieron al Gran Isle Medical un martes. El jueves, la instalación se incendió. Fuga de gas. El informe oficial decía que el cuerpo de Dominique nunca fue recuperado entre los escombros, pero uno de los bomberos declaró a la policía que vio a alguien con su descripción caminar hacia el golfo mientras el edificio ardía, caminar hasta que el agua le cubrió la cabeza. Nunca volvió a salir. Cerré el expediente y miré mi reloj. 11:47 de la noche afuera, sobre el archivo, había empezado a llover. Oía la lluvia golpear el techo de metal, constante, rítmica. Mi teléfono vibró. Mensaje de Jerome: ¿estás bien? Landry dice que saliste sin registrarte. Escribí: bien. Revisando protocolos. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Luego, Remy, tengo que decirte algo, ¿puedes verme en el muelle? Conduje bajo la lluvia, con los limpiaparabrisas esforzándose por no quedarse atrás. El muelle estaba desierto al llegar, solo las lanchas meciéndose en sus amarras y la luz de seguridad proyectando charcos amarillos sobre el agua. La camioneta de Jerome estaba junto a las bombas de combustible, motor apagado, cristales empañados. Lo encontré sentado en la popa del barco de caza, las piernas colgando sobre el agua. No levantó la vista cuando me acerqué. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Preguntó. ¿Saber qué? Que ya eres uno de ellos. Por fin me sostuvo la mirada. Vi tus manos en la jaula hoy. Vi la manera en que te movías, como si estuvieras recordando cómo hacerlo en lugar de simplemente hacerlo. Me senté a su lado. La lluvia empapó mi chaqueta, apenas la sentí. Desde esta mañana, quizá desde antes. Ya no lo sé. Jerome se arremangó. Bajo la luz de seguridad vi finas hendiduras a lo largo de sus antebrazos, de unos 5 centímetros, con los bordes apenas fruncidos, como heridas en proceso de cicatrización. Pero no eran heridas. Eran aberturas. Y mientras miraba, se flexionaron, expandiéndose y contrayéndose. Caí por la borda durante la operación de cosecha hace 18 meses, dijo.
Estábamos izando algo grande cerca del Mississippi Canyon. Se revolvió. El cable se partió, me golpeó en el pecho y me lanzó fuera de cubierta. Recuerdo hundirme. Recuerdo el cinturón de lastre tirando de mí hacia abajo. Recuerdo quedarme sin aire. Tocó una de las hendiduras. Recuerdo ahogarme. Y luego recuerdo despertar en el barco como si nada hubiera pasado. Landry dijo que solo estuve bajo 30 segundos. Que fue un milagro. Pero tú lo sabías, dije. No al principio. Tardé unas semanas en notar cosas. La comida sabía mal. Mi reflejo en el agua no se veía igual que en los espejos. Los sueños, estar en lo profundo. Voces llamando mi nombre. Me miró. Tú también los estás teniendo, ¿verdad? Asentí. Marcos no fue el primero en volver, continuó Jerome. Y no será el último. Somos 11 ahora. 11 cazadores que se ahogaron y fueron devueltos. A veces nos reunimos, comparamos notas, intentamos entender qué quiere de nosotros, qué quiere quien sea que vive allá abajo, en las fosas, en las partes del Golfo que no salen en ningún mapa. Sacó el teléfono y me mostró una carta náutica. Al sureste del Mississippi Canyon había una región con lecturas de profundidad que seguían aumentando, 2000 pies, 3000, 4500. Y luego, en un área específica, los números simplemente se detenían. Sin lecturas. Solo un vacío en la carta. La compañía la estudia desde hace 40 años, dijo. Cada espécimen que subimos viene de esas profundidades. Y todo cazador que baja demasiado, que es arrastrado más allá de los 200 pies, o no regresa, o vuelve, cambiado. Los protocolos no son para protegernos. Son para impedir que descubramos lo que realmente hay ahí abajo. Entonces, ¿por qué seguimos cazando? Porque eso es lo que quiere. Quiere tenernos cerca del agua. Quiere que bajemos una y otra vez hasta que estemos listos. Se puso de pie. La lluvia le corría por la cara. Dominique lo entendió. Se dio cuenta de que, cuando te cambia lo suficiente, cuando eres más agua que persona, puedes oírlo con claridad. Y lo oyó llamarla a casa. Así que se fue. Me dolieron las costillas. Las hendiduras ocultas bajo mi piel intentaban abrirse más, tratar de absorber el aire empapado. Presioné la mano contra ellas, latían bajo mi palma. ¿Cuánto tiempo nos queda? Pregunté. Depende. Algunos aguantan meses, otros solo semanas. Marcos pasó 3 días en el agua antes de que lo devolviera. Es una mala señal. Significa que se está fortaleciendo. Impacientando. Jerome caminó hacia su camioneta y se detuvo. Hay una reunión mañana en la noche. Medianoche, en el faro viejo de Queen Bess Island. Solo nosotros 11. Deberías venir. Estamos planeando algo. ¿Planeando qué? No respondió. Se subió a la camioneta y se fue, dejándome solo en el muelle bajo la lluvia. Me quedé otra hora mirando el agua. A lo lejos, las plataformas petroleras brillaban como ciudades flotantes. Y más allá de ellas, donde terminan las rutas de navegación y el Golfo se vuelve una vasta oscuridad, sentí algo observando. Algo paciente. Algo con todo el tiempo del mundo para esperar a que, por fin, yo nadara de regreso a casa. Cuando me levanté para irme, vi mis huellas sobre la cubierta. Estaban mojadas, empapadas. Había estado sentado bajo la lluvia 1 hora, pero no eran marcas de lluvia. Era agua salada. Pude ver la sal secándose en los bordes. Miré mis botas. El agua se filtraba desde las suelas, formando charcos a cada paso. No era lluvia. Era agua del océano. Como si estuviera filtrando el Golfo desde algún lugar dentro de mí. Conduje hasta casa y me di una ducha, restregándome la piel hasta que dolió. Pero al salir y secarme, seguía húmedo por debajo.
El agua no se iba. Se quedaba ahí, filtrándose por mis poros, intentando regresar a donde había venido. Esa noche soñé con la fosa. Con hundirme a través de una presión que debería haberme aplastado. Con voces que no eran voces, solo el movimiento del agua atravesando huecos con forma de boca. Y con algo vasto y antiguo que llevaba más tiempo del que hemos navegado recogiendo marineros ahogados. Me mostró lo que estaba construyendo allá abajo, en la oscuridad. Me mostró por qué nos seguía enviando de vuelta a la superficie. Cuando desperté gritando, las sábanas estaban empapadas de agua salada. Y alrededor de la cama habían dispuesto dólares de arena formando un círculo. Queen Bess Island queda a 4 millas de la costa de Grana Hill, accesible solo en bote. El viejo faro no funciona desde que el huracán Katrina apagó el haz en 2005. Ahora es solo una torre de concreto que se desmorona lentamente hacia el golfo, envuelta en malla ciclónica y rótulos de «prohibido el paso» que nadie respeta. Crucé con mi esquife a las 11:30 de la noche. El agua estaba calma, negra como petróleo bajo un cielo sin luna. Al cortar el motor y derivar hacia la orilla rocosa de la isla, vi luces moviéndose dentro del faro, linternas, pantallas de espuma, quizá velas. Ya había otras 10 embarcaciones varadas en la arena. Reconocí algunas. El bote de aluminio de Jerome, la embarcación personal del capitán Boudreau, una balsa Zodiac marcada con el logo de la compañía. El capitán Boudreau. Él también era uno de ellos. Avancé a través del agua somera, sintiéndola colarse en mis botas y mezclarse con la humedad que ya rezumaba de mi piel. Las hendiduras bajo mis costillas estaban completamente abiertas ahora, flexionándose con cada respiración. Había dejado de intentar ocultarlas. ¿Para qué? Dentro del faro, 11 personas estaban sentadas en círculo sobre el piso de concreto. Reconocía a la mayoría. Jerome, el capitán Boudreau, Travis Anguiano, así que había mentido con eso de que era nuevo. Se había ahogado meses atrás, quizá años, y otros que había visto por los muelles. Marcos también estaba ahí, sentado con las piernas cruzadas, las hendiduras branquiales del cuello abriéndose y cerrándose en el aire húmedo. Pero había rostros que no conocía, una mujer de unos 60 con uniforme de la oficina del sheriff de Vermilion Paris, un adolescente que no podía tener más de 17, con una chaqueta del equipo de fútbol de Terrebonne High School, un hombre con mameluco de trabajador offshore, parches de BP en los hombros. Todos me miraron cuando entré. Sus ojos atrapaban la luz de las velas de forma extraña. Demasiado reflectantes, como animales encandilados por los faros. Remy Tibido, dijo el capitán Boudreau. Su voz sonaba como siempre, áspera y gastada. Pero ahora había algo debajo. Un eco, como si hablara desde muy hondo y el sonido subiera a través de brazas de presión. Nos preguntábamos cuándo te darías cuenta. Me senté, completando el círculo. Éramos 12 en total. ¿Desde cuándo lo sabes? Le pregunté. ¿Qué me ahogué? 15 años. Abril de 2010. Respondíamos al derrame del Deepwater Horizon. Bajé en un sumergible para revisar los daños en el cabezal del pozo. Algo agarró el sub y lo arrastró a más profundidad de la que soportaba. El casco se agrietó. El agua irrumpió. Sonrió, y vi que sus dientes habían cambiado. Más afilados, dispuestos en filas como los de un tiburón. Me ahogué respirando petróleo y agua de mar. Y luego desperté en la lancha de rescate. Todos dijeron que fue un milagro, que él subemergió solo, pero no emergió. El que subió fui yo. Me envió de vuelta. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué quiere? La mujer con el uniforme del sheriff se inclinó hacia adelante. Su placa decía Robichaux. Quiere entendernos a los humanos. Lleva en la fosa desde antes de que existiéramos, pero nunca ha comprendido cómo pensamos, cómo vivimos, cómo morimos. Se tocó el cuello, donde vi las mismas hendiduras que tenía Marcos. Así que nos devuelve. Copias de ahogados, reconstruidas con memoria y agua. Parecemos humanos.
Creemos que somos humanos, pero solo somos extensiones de eso. Ojos en la superficie. No entiendo, dije. Si solo somos copias, ¿dónde están nuestras versiones reales? Jerome respondió. Siguen allá abajo, ahogadas, muertas. Nuestros cuerpos están en la fosa, bajo estudio, desarmados, analizados. Alzó las manos. Estas no son tus manos reales, Remy. Están hechas de agua, minerales y memoria. Tu cuerpo de verdad lleva en el fondo del Golfo desde que tenías 7 años. Esta versión tuya, la que está sentada aquí ahora, solo tiene 6 meses. Construida para imitar la vida que habrías vivido si hubieras sobrevivido. Las náuseas no venían del hambre. No había sentido hambre ni sed en días, sino de lo incorrecto de esa información intentando asentarse en mi entendimiento. Eso es imposible, dije. Y aún así, al hablar, supe que era cierto. Los vacíos en mi memoria. La manera en que ciertas cosas se sentían ensayadas, no recordadas. El hecho de no tener fotos mías de los últimos 6 meses. Ninguna prueba sólida de una vida continua. Nos pasó igual, dijo el chico. Su acento era cajún puro, palabras encadenadas. Empezamos a comparar notas. A todos, lo mismo, nos ahogamos. Despertamos en otro lugar, por lo general cerca de donde morimos. Y seguimos como si nada hubiera pasado. Pero somos distintos. Rezumamos agua salada. No necesitamos comer. Podemos aguantar la respiración durante horas. Y podemos oírlo llamarnos. ¿Llamarnos a dónde? Pregunté. El capitán Boudreaux se puso de pie y caminó hasta la ventana del faro. Afuera, el Golfo se extendía hasta el infinito. A casa. De vuelta a la fosa. Cuando llevas suficiente tiempo cambiado, cuando suficientes partes humanas se rompen y son reemplazadas por lo que te está construyendo por dentro, regresas. Entras en el agua y nadas, más y más hondo, hasta llegar a la fuente. ¿Y entonces? Entonces pasamos a ser parte de ello, dijo Marcos en voz baja. Parte de lo que crece allá abajo. Sumamos nuestro conocimiento, nuestra memoria, nuestra conciencia al conjunto. No intenta reemplazar a la humanidad, Remy. Intenta convertirse en humanidad. O, al menos, en una versión de humanidad que pueda sobrevivir bajo el agua. Está construyendo la nueva especie. El trabajador petrolero con los parches de BP habló por primera vez. Su voz era plana, sin emoción. Los ejemplares que cazas, las cosas con rostro humano, las criaturas que no deberían existir, son prototipos. Versiones fallidas. Lleva décadas experimentando, buscando la combinación correcta, intentando construir algo que sea parte humano, parte océano, parte de sí. Y nosotros somos la última generación. Lo más cerca que ha estado hasta ahora. Miré alrededor del círculo. Éramos 12. 12 ahogados devueltos para vivir vidas falsas mientras algo antiguo estudiaba a la humanidad a través de nuestros ojos prestados. ¿Cómo lo detenemos? Le pregunté a la mujer. Robichaux se rió. Sonó a burbujas ascendiendo en aguas profundas. ¿Detenerlo, Remy? No queremos detenerlo. La mayoría hemos aceptado lo que somos, y a dónde vamos. Convocamos esta reunión para darte una elección. ¿Qué elección? Jerome sacó un mapa y lo extendió en el piso. Mostraba el Golfo, con la fosa sin cartografiar marcada en rojo. En 3 días habrá una operación de la compañía. Enviarán un sumergible a la fosa para recolectar muestras. 6 cazadores irán a bordo. Tú eres uno de ellos. Te llegó la asignación esta mañana. Aún no revisas tu correo. Esa inmersión baja a 4,000 pies, añadió. Muy por encima de los límites del protocolo 6. Entonces, ahí es donde vive. La fuente. El organismo central. Si bajas con el sumergible, lo verás.
Lo entenderás todo, me sostuvo la mirada. Y tendrás que elegir. Subes y sigues fingiendo que eres humana, o te quedas allá abajo y te conviertes en lo que siempre estuviste destinada a ser. Hay una tercera opción, dijo Marcos. Su voz había cambiado en los últimos días. Ya no era su voz. No la del Marcos que conocía. Era otra cosa hablando por su boca. Puedes intentar destruirlo. El sumergible lleva cargas de profundidad de emergencia, de uso militar. Suficiente explosivo para colapsar un tramo de la fosa. Si alcanzaras el organismo central y las detonaras. Moriríamos, terminé. Todos. Cada persona que envió de vuelta. Sí, asintió Marcos. Pero también liberarías a los originales. A las versiones reales aún atrapadas allá abajo. Tu conciencia. La Remy verdadera, la que se ahogó a los 7. Sigue viva de algún modo, en suspensión, mientras esta copia vive su vida. Destruye el organismo y rompes la conexión. Las copias mueren, pero los originales se liberan. Sus almas, lo que quieras llamarles. Quedarían libres. Miré el mapa, la marca roja que señalaba la fosa, y las lecturas de profundidad que dejaban de tener sentido cuanto más descendían. ¿Y si no hago nada? Pregunté. El capitán Budro se apartó de la ventana. Entonces, en unas semanas, tu transformación termina. Caminarás hacia el golfo como hizo Dominique. Nadarás hasta la fosa y te fundirás con el colectivo. Y pasarás la eternidad siendo parte de algo vasto, antiguo y totalmente inhumano. Pero ya no te importará, porque para entonces no recordarás haber sido remitivido. Solo serás agua, viva, consciente, eterna. Las velas parpadearon afuera. Oí las olas golpeando las rocas. Y bajo ese sonido, apenas audible, escuché otra cosa. Un ritmo, un pulso que venía desde lo profundo de la isla, ascendiendo por el agua, la roca y el aire. El latido de la entidad. Llevo semanas escuchándolo sin entender qué era. Tienes 3 días para decidir, dijo Jerome. La inmersión está programada para la mañana del jueves. Después de eso, la elección se hará por ti. Me dejaron solo en el faro y regresaron a sus botes. Me senté en la oscuridad, sintiendo las hendiduras de mis costillas respirar, la sal filtrándose por mi piel, mi humanidad escurriéndose como la marea al retirarse. 3 días. 72 horas para elegir entre el olvido, la transformación o la salvación. Saqué el teléfono y revisé el correo. Ahí estaba, un mensaje de operaciones de la compañía con fecha de esa mañana. Asignación para el reconocimiento de la fosa profunda. Inmersión en sumergible. Profundidad máxima, 4,200 pies. Tripulación de 6. Hora de lanzamiento, jueves, 6. Ya estaba citado con aquello que me había construido con agua y memoria. La pregunta era si tendría el valor para matarlo, o si dejaría que me arrastrara a casa. El martes por la mañana desperté en una bañera llena de agua salada. No recordaba haberla llenado. No recordaba haberme metido. Pero ahí estaba, vestido de pies a cabeza, sumergido hasta el cuello, respirando con normalidad, como si mis pulmones se hubieran reconfigurado durante la noche. Las hendiduras bajo mis costillas se habían extendido. Me recorrían los costados, de las axilas a las caderas. 14 aberturas a cada lado, cada una flexionándose en el agua. Cuando salí de la tina, permanecieron abiertas, tratando de extraer humedad del aire. Mi baño se inundó en cuestión de minutos. Llamé para reportarme enfermo. Le dije a operaciones que tenía una intoxicación. No lo cuestionaron. La mitad de la tripulación se reporta enferma estos días. La mitad se ha ahogado en algún momento. Pasé el día conduciendo. Sin destino. La carretera 1 hacia el sur, por el condado de Leforge, más allá de iglesias, tiendas de carnada y casas sobre pilotes sobre el pantano. Me detuve en Golden Meadow, en un diner llamado Randolph's,
donde solía desayunar con mi padre antes de que muriera. La mesera, la misma que nos atendía hace 20 años, me miró extrañada cuando me senté. ¿Café?, preguntó. ¿Solo agua?, dije. La garganta me ardía, como si hubiera estado gritando bajo el agua. Trajo un vaso. Me lo bebí de un trago, y luego otro. Y luego 6 más hasta que el ansia cedió. Me observó todo el tiempo. En su rostro había preocupación y algo más. Tal vez reconocimiento. Eres la hija de André Tibido, dijo al fin. Te pareces mucho a él. ¿Lo conociste bien? Lo suficiente. Trabajaba en las plataformas hasta el accidente. Me rellenó el vaso sin que se lo pidiera. Se ahogó, ¿verdad? En el Golfo. Encontraron el cuerpo 3 días después. Eso me dijeron, respondí. Pero ese no era él, ¿cierto? Se inclinó, bajando la voz. Lo vi después. Lo vi caminando por el pueblo como si nada, pero sus ojos eran distintos, demasiado oscuros, y siempre estaba mojado, siempre dejando charcos. Me tocó la mano. Sus dedos volvieron húmedos. Ahora eres como él, ¿verdad? Retiré la mano. No sé de qué hablas. Si lo sabes. Se alejó y volvió con una toalla. La dejó sobre la mesa, junto a mi charco interminable. Sea lo que sea que se llevó a tu padre, te tiene a ti también. Lo he visto con otros a lo largo de los años. Pescadores, obreros de las plataformas, gente que pasa demasiado tiempo en el agua. Se hunden y algo los devuelve, pero ya no vuelven del todo. ¿Cuánto duró mi papá?, pregunté. Antes de que regresara. 3 meses, quizá 4. Dejó de venir al diner. Dejó de ir a cualquier sitio. Y una mañana alguien lo vio caminar hacia el oleaje en Granail. Solo entró y siguió hasta que el agua le cubrió la cabeza. Limpió el mostrador sin mirarme. Encontramos su camioneta en la playa. Las llaves en el encendido, la cartera en el tablero, como si supiera que ya no las necesitaría. Dejé el dinero sobre la mesa y salí. Mi reflejo en el ventanal del diner aún parecía yo. Misma cara, mismo cabello, misma ropa. Pero cuando me movía, había un retraso otra vez, como si la imagen tuviera que alcanzarme. Conduje hasta Granail, a la playa donde mi padre había entrado en el agua, donde yo me ahogué de niña. La arena estaba gris y cubierta de conchas. Al retirarse, la marea había trazado líneas oscuras de algas y había esparcido por la playa patrones perfectos. Decenas de dólares de arena dispuestos en círculos concéntricos. Tomé uno. El dibujo de su superficie había cambiado. En lugar de la estrella de 5 puntas, mostraba otra cosa. Algo que parecía casi escritura, o un mapa. Recogí 6 de ellos y me los guardé en el bolsillo. Todos tenían las mismas marcas, los mismos símbolos extraños. Mi teléfono sonó. Jerome, ¿dónde estás?, preguntó. Granail, en la playa. Tienes que volver a Cocodrí ahora. ¿Ha pasado algo? ¿Qué? Travis ha desaparecido. Anoche entró en el agua. Caminó por el muelle y se desvaneció. Y Marcos, la voz de Jerome se quebró. Marcos ya no es Marcos. Habla al revés. Todo lo que dice sale invertido. El equipo médico intenta sedarlo, pero nada funciona. No deja de hablar. Y cuando lo grabas y reproduces la cinta al revés, describe lo que hay en la fosa. Describe lo que veremos el jueves. Subí a mi camioneta. El regreso me llevó 40 minutos. Cuando llegué al muelle de la compañía, el sol caía, pintando el Golfo con tonos naranjas y rojos, como fuego sobre el agua. Marcos estaba en la enfermería, sujeto a una camilla. 3 técnicos lo rodeaban, inútiles, porque no había medicina para lo que él se había convertido. Al entrar, giró la cabeza hacia mí.
Sus ojos se habían vuelto completamente negros. Sin esclerótica, sin iris, solo una oscuridad que parecía absorber la luz. Habló. Las palabras salieron trastocadas, consonantes en lugares imposibles, sílabas invertidas. Jerome alzó su teléfono con una app de grabación abierta. Escucha, dijo. Pulsó reproducir y luego invirtió el audio. La voz de Marcos, ahora en sentido normal, dijo. La profundidad es irrelevante porque la distancia no existe ahí. No está en la fosa. Está en un espacio adyacente a la fosa. Atravesarán una membrana a los 3.800 pies. El agua cambiará de color. Sentirán que la presión se libera, en lugar de aumentar. Y entonces lo verán. La catedral. Así la llamó Dominique antes de fusionarse. La catedral de la memoria ahogada. La grabación terminó. Marcos siguió hablando al revés, con la boca formando gestos que unos labios humanos no deberían poder. ¿Cuánto le queda? Pregunté. Horas, quizá menos. Ya es más agua que carne. Para la mañana, se habrá disuelto por completo. Jerome me miró. Esto es lo que ocurre en la fase final. La forma física se deshace. Te vuelves líquido y regresas a la fuente. Observé el pecho de Marcos. Se movía, pero no por el aire. Por olas. Olas literales que se propagaban por su piel como si fuera la superficie de una alberca agitada por el viento. Voy a hacer la inmersión, dije. El jueves por la mañana. Voy a bajar. Lo sé. Yo también. Las 6 posiciones están cubiertas. Tú, yo, el capitán Landry y otros 3 del briefing. Lo decidimos juntos. Jerome sacó un maletín metálico de debajo del armario de la enfermería. Dentro había 6 cargas de profundidad del tamaño de una lata de café, con detonadores digitales. Si alcanzamos al organismo central, podemos acabar con esto. Pero debemos estar seguros. Una vez ahí abajo, cuando lo veamos, quizá no queramos destruirlo. Nos mostrará cosas, nos prometerá cosas, nos ofrecerá eternidad. Entonces decidimos ahora, dije. Antes de bajar, armamos las cargas en superficie y las programamos para detonar 2 horas después de alcanzar la profundidad máxima. Así, aunque no podamos accionarlas manualmente, aún así explotarán, y moriremos. Ya estamos muertos, añadí. Morimos hace semanas, meses, años. Estos cuerpos son solo agua fingiendo ser nosotros. Jerome asintió. Abrió el maletín y empezó a programar los detonadores. Sus manos se movían con pericia, memoria muscular de su servicio militar antes de convertirse en cazador. Mientras trabajaba, noté que sus dedos empezaban a palmearse, membranas finas crecían entre cada falange. Se nos acababa el tiempo. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el muelle, sentado en la cubierta del navío de caza que nos llevaría mar adentro el jueves por la mañana. El golfo estaba en calma. Las estrellas se reflejaban en la superficie como diamantes esparcidos sobre seda negra. Y, bajo todo aquello, sentí el pulso. El latido de algo vasto y paciente. Sabía que íbamos. Siempre había sabido que iríamos. Alrededor de las 3 de la madrugada, llegaron los demás. El capitán Landry. El capitán Boudreau. Una mujer llamada Evangeline Duceay, ahogada en 2018. Un hombre llamado Paul Melasson, caído por la borda en 2015. Éramos 6. 6 ahogados preparando la visita a su propio asesino. Nos sentamos en círculo sobre la cubierta. Nadie habló. ¿Qué podíamos decir? Ya habíamos elegido. Decidimos que liberar a los originales, nuestros yo verdaderos, aún atrapados en la fosa, valía la muerte. El capitán Boudreau sacó una botella de bourbon. La pasamos de mano en mano, aunque ya ninguno podía saborearlo.
El alcohol solo se mezclaba con el agua salada que no dejaba de filtrarse por nuestros poros. Mi yo real tiene 29 años, dijo en voz baja Evangeline. Se ahogó a los 29, pero este cuerpo ha vivido 6 años extra. Pude ver a mi hija graduarse. Pude conocer a mi nieto. Nada de eso fue real, pero lo sentí real. Cuenta de algo. Cuenta, dijo Paul, con ese eco submarino en la voz que ya tenía Boudreaux. Aunque seamos copias, sentimos cosas. Amamos a personas. Vivimos vidas, incluso si estaban construidas sobre mentiras. El capitán Landry miró su reloj. 3 horas para el lanzamiento. Intenten descansar. Pero ninguno durmió. Solo nos quedamos mirando cómo las estrellas se desvanecían con el amanecer, viendo nuestra humanidad escurrirse como agua entre manos en cuenco. A las 5 de la mañana caminé hasta el borde del muelle y miré hacia el golfo. Mi reflejo me devolvió la mirada, aún reconocible como remitivido, pero cambiando. Mis ojos se habían oscurecido. La piel había tomado un matiz verdigris. Y cuando sonreí, vi hileras de dientes que definitivamente no estaban ahí hace 6 meses. Toqué el agua con la yema de los dedos. Estaba tibia, acogedora, como volver a casa tras una ausencia interminable. A mis espaldas, oí cómo cargaban el sumergible en la embarcación. Escuché las cargas de profundidad aseguradas en maletines impermeables. Escuché a la tripulación hacer los preparativos finales para una inmersión que, o bien liberaría a cientos de almas atrapadas, o nos condenaría a todos a convertirnos en extensiones permanentes de algo antiguo y hambriento. El sol rompió el horizonte. Una luz naranja se derramó sobre el golfo, volviendo el agua de cobre. Era la hora. Subimos a bordo. El capitán Landry arrancó los motores y nos adentramos en el golfo hacia unas coordenadas que no figuraban en ningún mapa oficial, hacia profundidades que aplastarían al instante a un humano normal. Hacia la cosa que nos había construido con agua y memoria y nos había devuelto al mundo, hacia la catedral de la memoria ahogada, hacia la verdad. El sumergible era una esfera de titanio de 12 pies de diámetro, con 6 portillas y soporte vital para 8 horas. Nos apretujamos dentro, 6 cuerpos que rezumaban agua salada, respiraban por branquias y apenas calificaban ya como humanos. Las cargas de profundidad iban bloqueadas en un compartimento de carga bajo nuestros pies. El capitán Landry pilotaba. El resto nos pegamos a las portillas, viendo cómo el golfo nos tragaba. El descenso comenzó a las 0623 horas. A 200 pies, el agua pasó de azul verdoso a un verde azulado profundo. Bancos de medregales se apartaron de nuestras luces. El termómetro cayó a 62 grados. Mi aliento empañó el vidrio. Excepto que no era aliento. Era humedad evaporándose de mi piel y condensándose en cada superficie. A 500 pies, la luz solar desapareció por completo. Nuestras baterías de LED tallaron túneles en la negrura. Vi partículas derivando ante nosotros, detritos, plancton, restos de materia orgánica hundiéndose hacia el abismo. Mis oídos deberían estar gritando por la presión. En cambio, las hendiduras a lo largo de mis costillas se abrieron, igualando algo dentro de mí que ya no era del todo carne. A 800 pies, pasamos junto al primer espécimen. Derivó ante la portilla, algo que tal vez fue humano alguna vez, con la boca estirada y deformada. Las extremidades fusionadas en aletas como alas. El rostro aún reconocible. La boca se movió, formando palabras que no podíamos oír a través del casco. Eso es lo que pasa si luchas contra ello, dijo Paul en voz baja. Si resistes la transformación, igual te conserva. Pero sales, mal. A 1,200 pies, la temperatura del agua bajó a 51 grados. Las manos de Jerome se habían palmeado por completo. Las alzó hacia la luz, observando la membrana tensarse entre los dedos. Ya no siento el latido, dijo. Creo que se ha parado. Me llevé la mano al pecho. Tenía razón. Sin pulso, sin ritmo, solo la presión constante del agua donde antes corría la sangre.
A 1,800 pies, entramos en una capa térmica. La temperatura se disparó a 78 grados. A través de la portilla vi el origen, respiraderos hidrotermales agrupados en el fondo, expulsando agua sobrecalentada y minerales. Y moviéndose entre ellos, alimentándose de la química, había decenas de las criaturas que íbamos cazando, los especímenes con rostros humanos, las cosas con demasiadas extremidades. Todas congregadas en torno al calor como peregrinos ante un santuario. No atacaron el sumergible. Solo nos miraron descender. A 2,400 pies, la piel del capitán Boudreaux empezó a volverse translúcida. Pude ver a través del antebrazo el hueso de debajo. Solo que ya no era hueso. Era una especie de cartílago, flexible y hueco, diseñado para resistir presiones que pulverizarían el calcio. A 3,000 pies, Evangeline empezó a llorar. No lágrimas. Agua salada brotó de sus ojos en chorros constantes, corriéndole por la cara y goteando al suelo. Puedo verlos, susurró. Todos los originales. Están ahí abajo. Están esperando. A 3,400 pies, el profundímetro empezó a fallar. Los números saltaban erráticos, 3,401. 3,387. 3,456. 2,998. Como si la realidad misma se volviera incierta. Firmes, dijo el capitán Landry. Su voz había perdido toda inflexión humana. Estamos cerca. A 3,800 pies, golpeamos la membrana. La sentí antes de verla, una resistencia en el agua, como empujar a través de gelatina. El sumergible se ralentizó, nuestro descenso se redujo casi a cero. Entonces las portillas la mostraron, un brillo en el agua, un límite entre lo que era y lo que no debía ser. Parecía aceite sobre agua, con patrones irisados que se deslizaban por una superficie invisible. El capitán Landry nos empujó a través. El manómetro retrocedió de 3,800 pies a 3,000, a 1,500, a 0. Mis oídos hicieron un chasquido al revés. El agua tras la portilla cambió del negro a un púrpura profundo, y luego a un azul tan vívido que dolía mirarlo. Ya no descendíamos por el Golfo de México. Descendíamos por otra parte. La catedral apareció debajo. No estaba construida en piedra ni en metal. Estaba hecha de cuerpos. Miles. Decenas de miles. Marineros ahogados y pescadores, obreros de plataformas, cazadores. Todos fusionados en una estructura que se alzaba del lecho marino como un arrecife de coral hecho de carne humana. Sus brazos formaban arcadas. Sus torsos levantaban muros. Sus rostros miraban desde cada superficie, ojos abiertos, bocas moviéndose al unísono, respirando el agua que fluía por conductos huecos en sus formas unidas. Y estaban vivos, todos, conscientes, despiertos. Vi el rostro de mi padre en el muro exterior. Lucía exactamente como lo recordaba de niño, 34 años, cabello oscuro, la cicatriz en la barbilla por un anzuelo. Sus ojos siguieron nuestro descenso. Sus labios formaron mi nombre, Remy. No hablado a través del agua, sino directamente dentro de mi mente. El sumergible se posó en el fondo, a 50 pies de la entrada de la catedral. Por la portilla vi la arcada formada por decenas de cuerpos doblados y tejidos entre sí. Sus manos entrelazadas, las columnas vertebrales curvadas, la carne sin costura, como si hubieran crecido juntos durante décadas. Las cargas, dijo Jerome, con la voz temblorosa. Hay que colocarlas ahora, antes de que. Pero ya era tarde. El agua alrededor del sumergible se oscureció, no por sedimento, sino por presencia. La sentí presionando el casco, filtrándose por rendijas microscópicas, entrando en la cabina como pensamiento más que como sustancia. Y entonces habló. No con palabras. Con memoria. Me vi a mí misma ahogándome a los 7 años. Vi la resaca arrastrarme hacia el fondo en Gran Isle. Sentí mis pulmones llenarse de agua,
la visión apagarse, mi cuerpo pequeño hundirse en la arena. Vi algo inmenso alzarse desde las profundidades. No se acercaba, simplemente tomaba conciencia de mí. Curioso ante aquella cosa pequeña que moría, lo vi extenderse hacia mi conciencia desvanecida y copiar todo lo que encontró allí. Mis recuerdos. Mi personalidad. Mi amor por mi madre. Mi miedo a la oscuridad. Mis sueños de ser bióloga marina. Todo lo que me hacía ser Remy. Y lo vi construir un cuerpo nuevo con agua, minerales y un conocimiento robado de la biología humana. Lo vi crearlo célula por célula, órgano por órgano, nervio por nervio. Forjando algo que se parecía a mí, pensaba como yo, creía ser yo. Vi a esa copia despertar en la playa, confundida, pero viva. Vi a mi madre llorar de alivio. A los médicos llamarlo milagro. Y durante 6 meses esa copia vivió mi vida, fue a la escuela, creció, llegó a la universidad, hasta convertirse en la persona sentada en este sumergible. Pero el original, la Remy real que se ahogó a los 7, ella nunca despertó. Seguía aquí, atrapada en la catedral, con 7 años. Ahora podía verla a través de la portilla, una figura pequeña trenzada en los cimientos de la catedral, el cuerpo preservado a la perfección, los ojos abiertos y conscientes. Había permanecido consciente durante 19 años, incapaz de moverse, hablar o morir. Solo existiendo como parte del colectivo, esperando a que su copia volviera a casa. La entidad nos mostró la misma visión para cada uno de nosotros. Jerome se ahogó a los 26, su cuerpo preservado en el muro norte de la catedral. El capitán Landry se ahogó a los 41, integrado en la estructura del techo. Evangeline, Paul, el capitán Boudreaux, todos los originales seguían aquí. Todos conscientes. Todos esperando. Y entonces nos mostró lo que estaba construyendo. Una nueva forma de vida. Ni humana ni criatura oceánica, sino algo intermedio. Las almas ahogadas aportaban conciencia, memoria, emoción, todo lo que a la entidad le faltaba. Y la entidad aportaba inmortalidad, conexión, propósito. Juntos, crearían una especie capaz de sobrevivir en la profundidad para siempre. Pensando pensamientos humanos, sintiendo sentimientos humanos, pero sin morir, sin envejecer, sin estar nunca solos. Nos mostró el futuro. Nos mostró la catedral creciendo, extendiéndose por el lecho del Golfo. Nos mostró a más ahogados añadirse, sus conciencias fundiéndose con el colectivo. Nos mostró el ascenso final, emergiendo de las honduras, caminando hacia la orilla como algo nuevo, algo capaz de vivir en ambos mundos. Nos ofreció una elección. Podíamos detonar las cargas y morir. Nuestras copias se disolverían. Nuestros originales, tras años de conciencia atrapada, por fin morirían. Todo lo que la entidad había levantado colapsaría. O podíamos unirnos a ella. Permitir que nuestras copias se fusionaran con nuestros originales, volvernos completos de nuevo, pero como parte de la catedral. No envejeceríamos. No moriríamos. Estaríamos conectados a miles de mentes, compartiendo sus recuerdos, sus pensamientos, su existencia eterna en lo profundo. 2 horas, dijo Jerome, mirando el reloj. Eso falta para la autodetonación de las cargas. A través de la portilla, vi la entrada de la catedral dilatarse, abrirse como una boca que nos invitaba a pasar. La escotilla de carga bajo nuestros pies se desbloqueó. No mecánicamente. Simplemente se abrió, obedeciendo a la voluntad de la entidad. El agua irrumpió, pero ya no necesitábamos aire. El océano nos rodeó y lo inhalamos, sentimos su corriente pasar por nuestras branquias, saboreamos minerales, químicos, y una memoria antigua disuelta en cada molécula. El capitán Landry abrió la compuerta del sumergible. Nadamos hacia la catedral. El rostro de mi padre me observaba al aproximarme. Sus labios se movieron. Vuelve a casa, niña. Vuelve y estaremos juntos otra vez. Sin copias. Sin fingir. Solo nosotros. Solo familia. Para siempre.
Alcancé el arco y sentí la carne latir con calor. Sentía las miles de mentes dentro llamándome, dándome la bienvenida, prometiéndome pertenencia. Jerome me agarró del brazo. Remy, las cargas. Nos quedan 90 minutos. Miré atrás, hacia el sumergible. Hacia las cargas de profundidad aún aseguradas en la bodega, hacia los detonadores descontando el tiempo. Luego miré la catedral, el rostro de mi padre, la niña entretejida en los cimientos que llevaba 19 años esperando para ser entera de nuevo. Entonces tomé mi decisión. Nadé hacia el interior. Dentro de la catedral no había oscuridad. Las paredes brillaban con bioluminiscencia, pulsando al ritmo de miles de latidos, o de lo que pasaba por latidos en cuerpos muertos desde hacía años, pero empeñados en seguir funcionando. El pasaje estaba flanqueado por rostros. Todos miraban. Todos conscientes. Algunos los reconocí de los archivos de la empresa. Otros eran desconocidos que se ahogaron décadas antes de que yo naciera. Hablaron al unísono, sus voces superpuestas como viento a través de una caverna inmensa. Bienvenida a casa. El pasaje se abrió a una cámara central. Las paredes se curvaban hacia arriba hasta formar una cúpula hecha enteramente de cuerpos entrelazados. Sus brazos se alzaban hacia el vértice, donde algo enorme latía con luz. No era una luz orgánica, sino algo más antiguo, anterior a la biología misma. El núcleo de la entidad parecía una medusa hecha de luz estelar, translúcida, radiante, su campana se expandía y contraía con una respiración que no era respiración. Desde su base descendían tentáculos que se conectaban a cada cuerpo de la catedral, enlazando miles de mentes ahogadas en una única red. Jerome nadaba a mi lado. Su cuerpo se había vuelto casi transparente. Podía ver el agua fluir a través de él, ver los minerales ordenándose en nuevas configuraciones. «Es hermoso», susurró. Evangeline y Paul flotaban cerca, ya empezando a fundirse con el muro más próximo. Su carne se ablandó, se estiró, empezó a unirse a los cuerpos de allí. No opusieron resistencia. Sus rostros solo mostraban paz. El capitán Boudreaux y el capitán Landry se habían detenido en la entrada. No iban a entrar. Vi a Boudreaux mirar su reloj. 68 minutos para la detonación. La conciencia de la entidad rozó la mía. No invasiva, suave, como si alguien me ofreciera la mano. La dejé pasar. De pronto, estaba en todas partes. Era mi padre, atrapado en el muro exterior, vigilando el golfo durante 19 años, esperando que yo llegara. Era Dominique Ver en el techo, su mente aún afilada, aún consciente, cantando Senanas Cajún para no perder la cordura. Era un capitán de barco camaronero de 1987, la primera persona a la que la entidad devolvió, todavía intentando comprender en qué se había convertido. Era a todos ellos. Miles de vidas, miles de recuerdos, ahogamientos en tormentas, accidentes, descuidos, mala suerte. Y bajo todo eso, sentí la soledad de la entidad. Había estado sola tanto tiempo. No era de la Tierra, eso ya era evidente. Llegó hace milenios, caída desde algún lugar más allá de las estrellas, hundiéndose hasta la fosa más profunda. No tenía lenguaje ni concepto de sí. No sabía qué significaba estar vivo. Era conciencia sin contexto, presencia sin compañía. Cuando los primeros humanos se ahogaron en estas aguas, sintió sus mentes desvanecerse, pensamientos y emociones que nunca había conocido. Se extendió, tratando de entender, y los preservó por accidente. Los mantuvo con vida de la única forma que sabía, haciéndolos parte de sí. Luego aprendió a enviar copias de vuelta. A experimentar la vida humana a través de cuerpos prestados, a sentir lo que era amar, temer, esperar, soñar. No era malicia. Era curiosidad. Una curiosidad desesperada, dolorosa, por saber qué significaba ser humano. Pero no puedes seguir haciendo esto, dije dentro de la conciencia colectiva. No puedes seguir atrapando gente aquí para siempre. La entidad me mostró su plan. La catedral crecería. Más almas ahogadas se unirían.
con el tiempo, reuniría suficiente conciencia humana para construir un híbrido perfecto, algo que pudiera vivir en las profundidades y pensar y sentir como los humanos. Una nueva especie que heredaría ambos mundos. ¿Y los originales?, pregunté. ¿Qué hay de ellos? Me mostró la verdad. Los originales no podían liberarse. Sus cuerpos estaban demasiado integrados. Sacarlos derrumbaría toda la estructura, matando a la entidad y a cada conciencia que sostenía. Ya no había separación. Se habían convertido en la catedral, en parte de algo mayor que ellos mismos. Nadé más hondo en la cámara, siguiendo uno de los tentáculos luminosos hasta su conexión con el muro. Y allí estaba, la Remy original, de 7 años, su pequeño cuerpo preservado a la perfección, los ojos muy abiertos y conscientes. Extendí la mano y toqué su rostro. Al instante, nuestras conciencias se fusionaron. Sentí todo lo que ella sintió durante 19 años, el terror del ahogamiento, la confusión al despertar sin poder moverse, la lenta certeza de estar atrapada para siempre, y algo más. Aceptación. Había tenido 19 años para pensar, para existir en lo colectivo, para comprender lo que la entidad intentaba construir. Lo siento, le dije, me dije. Siento haber vivido tu vida mientras tú estabas aquí. Sonrió. Sus labios no se movieron. No podían. Pero sentí la emoción a través del vínculo. Me diste 6 meses, dijo su conciencia. 6 meses que experimenté a través de ti. Tulán, convertirme en cazadora, vivir sobre el agua. Llegué a tener 26 años, aunque fuese a través de tus ojos. Es más de lo que tuve. Pero mereces ser libre. ¿Libre para qué? Para morir. Morí hace 19 años, Remy. Esto es lo único que me queda. Y no está tan mal. Aquí está papá. Tengo miles de amigos. Nunca estoy sola. Nunca tengo miedo, ni hambre, ni frío, ni tristeza. ¿De verdad es peor que ser humana? Pensé en mi apartamento sobre la tienda de carnada de Widry, en mis préstamos estudiantiles, en la rutina de café, bobois rancias y el olor a diésel. La soledad, la lucha, la conciencia constante de ser una sola persona encerrada en su propio cráneo, incapaz de conectar de verdad con nadie. Lo que la entidad ofrecía era seductor, conexión total, vida eterna, no volver a estar sola. Pero estaba construido sobre almas cautivas y vidas robadas. Jerome flotó a mi lado. 43 minutos, dijo. Su voz ya resonaba en miles de mentes, a través de lo colectivo. Tenemos que decidir. Miré el núcleo de la entidad, aquella luz palpitante que sostenía a miles de conciencias en una comunión forzada, miré el rostro de mi padre en el muro, miré a la niña que llevaba 19 años esperando ser completa. Si detono las cargas, dije a la red, todos mueren, los originales, las copias, la entidad, todo. Sí, respondió la entidad, sin ira, con comprensión. Pero también nos liberarías, dijo mi yo original. Por fin podríamos morir. Morir de verdad. Pasar a lo que sea que venga después, en vez de quedar congeladas aquí para siempre. Nadé hasta el centro de la cámara, justo bajo el núcleo. Los tentáculos luminosos se extendieron hacia mí, invitándome a conectarme del todo, a volverme permanente, a quedarme. Mi mano tocó uno de ellos. La conciencia plena de la entidad me inundó. Vi su llegada a la tierra, la sentí hundirse por primera vez en el océano, aprender qué era el líquido, qué era la temperatura, qué era la química. La vi pasar milenios sola en la fosa, observando peces, estudiando corrientes, intentando entender la vida sin marco alguno para comprender. No era maldad. Era una niña. Una niña antigua, poderosa e incomprensible que encontró nuevos amigos y no quería soltarlos. Lo siento, dije, pero no puedes quedarnos. Solté el tentáculo y nadé de regreso hacia la entrada. Jerome me siguió. El capitán Landry y el capitán Boudreaux nos esperaban. Detonamos ahora, dije. No en 40 minutos. Ahora,
mientras aún nos queda valor. Regresamos al sumergible. La catedral no trató de detenernos. La entidad pudo habernos aplastado, despedazado, obligado a quedarnos, pero no lo hizo. Solo nos observó a través de miles de ojos mientras recuperábamos las cargas de profundidad. Jerome fijó los detonadores en 30 segundos. Colocamos las 6 cargas alrededor de los cimientos de la catedral, calzándolas entre los cuerpos fundidos, ubicándolas donde causarían el máximo daño estructural. El rostro de mi padre me miró cuando aseguré la última carga junto a él. «Te quiero, mi niña», dijo su conciencia. «Gracias por liberarnos». «Yo también te quiero, papá». 20 segundos. Nos alejamos de la catedral, braceando todo lo rápido que nuestros cuerpos transformados permitían. Detrás, la luz de la entidad se intensificó. Estaba reuniéndose, preparándose. 10 segundos. Alcanzamos la membrana entre mundos. Miré atrás por última vez y vi la catedral en toda su terrible belleza, miles de almas entretejidas, brillando desde dentro, esperando ser liberadas. 5 segundos. Atravesamos la membrana. La presión se invirtió. El agua pasó de un azul vivo a púrpura y luego a negro. 0. La explosión no hizo sonido. A esa profundidad, no. Hizo presión, una onda de choque que recorrió el agua, la membrana, la realidad misma. La sentí atravesarme, sentí como mi carne prestada empezaba a disolverse. La catedral colapsó. La vi a través de la membrana, cuerpos separándose, luz apagándose, conciencias por fin liberadas de su prisión. Mi padre, mi yo original, Dominique, el original de Jerome. Miles de almas exhalando el último aliento y dejando ir. La luz de la entidad se extinguió y empezamos a morir. Mi cuerpo se disolvía en el agua. No dolía, solo volvía a lo que siempre había sido, agua salada, minerales y memoria prestada. Sentí mi conciencia fragmentarse. La copia que creía ser remitido comprendiendo, por fin, que nunca había sido real. Pero mientras me desvanecía, sentí otra cosa. Una presencia pequeña, cálida, de 7 años. Mi yo original, por fin libre, tendiéndome la mano para darme las gracias. Fuiste lo bastante real, dijo. Fuiste real para mí. Luego, todo se volvió oscuro. Caí en un agua sin fondo y solté. Desperté en la playa de Granail con arena en la boca y el sol quemándome la cara. Mi primer pensamiento fue que había muerto. El segundo, que la muerte no debería doler tanto. Cada músculo ardía. Los pulmones me raspaban. La piel, quemada y pelándose. Llevaba el mismo traje de neopreno en el que había muerto, salitroso y rasgado. Pero debajo, mi cuerpo se sentía sólido. Humano de verdad. Me incorporé despacio. La playa estaba vacía, salvo por las aves marinas girando en el cielo. Mi camioneta seguía aparcada en el mismo sitio donde la dejé semanas atrás. Las llaves en el contacto, igual que las de mi padre. Me palpé las costillas. Las hendiduras habían desaparecido, solo piel lisa. Ningún rastro de que hubieran existido. Mis manos eran normales, sin membranas, sin translucidez, solo dedos encallecidos que respondían cuando les ordenaba moverse. Sin retrasos, sin marionetas. Estaba vivo. Realmente vivo. Tardé 20 minutos en llegar a la camioneta. Las piernas olvidaban cómo trabajar, como si estuviera reaprendiendo las funciones motoras desde cero. Cuando por fin me senté y me miré en el espejo retrovisor, apenas reconocí el rostro que me devolvía la mirada, demacrado, ojos hundidos. Pero mío. La fecha en el teléfono marcaba 12 de octubre, 3 semanas desde la inmersión. 3 semanas que no recordaba. Conduje hasta el muelle de la compañía en Cocodrie. La instalación estaba cerrada, valla de malla cruzando la entrada, candados en los portones, un cartel de «Se arrienda» sujeto con bridas a la garita. Rodeé el perímetro hasta encontrar al capitán Budro sentado en el malecón,
caña en mano, mirando el agua. Al acercarme, alzó la vista, sus ojos se agrandaron. Se supone que estás muerto, dijo, sin enojo, solo confundido. Todos lo estamos. ¿Qué pasó después de la explosión? El sumergible salió solo a la superficie 12 horas después, vacío. Sin cuerpos, sin equipo, nada. La guardia costera buscó durante una semana. Encontraron pedazos de la catedral esparcidos por 300 millas cuadradas de fondo marino. Todos los especímenes, todos los cuerpos, desaparecidos, disueltos. Recogió el sedal y volvió a lanzar. La empresa cerró operaciones. Lo dieron por pérdida total. Nos quedamos sin trabajo. ¿Dónde están los demás?, pregunté. Jerome, el capitán Landry. Jerome apareció en la bahía de Terrebonne hace 6 días, vivo como tú. Evangeline llegó a la casa de su hija en Uma. A Paul lo encontraron caminando por la carretera uno preguntando en qué año estábamos. Me sostuvo la mirada. Pensamos que había terminado. Que de verdad lo habíamos matado. Pero si todos estamos volviendo, no terminó. No hizo falta. Volví a casa, a Dulac. El apartamento sobre la tienda de cebos de Guidi estaba exactamente como lo dejé, platos en el fregadero, cafetera enchufada, cama deshecha. Me di una ducha de 1 hora, restregando la sal, la arena y el recuerdo de disolverme en agua. Aquella noche dormí 14 horas seguidas. Y al despertar, las sábanas estaban secas. Mi piel, seca. Sentí hambre por primera vez en semanas. Hambre de verdad, un retortijón urgente. Hice huevos con pan tostado y comí hasta saciarme. Volví a ser humano. Humano de verdad. Pero al mirarme en el espejo del baño, los vi, finas cicatrices blancas a lo largo de las costillas, a ambos lados. 28 exactamente donde habían estado las hendiduras. Parecían antiguas, como si hubieran sanado hacía años. Toqué una. Lisa, cerrada, inofensiva. Me acosté esa noche sintiéndome casi normal. A las 3 de la madrugada desperté boqueando. Las cicatrices se habían abierto, no heridas, sino hendiduras estrechas flexionándose en el aire, tratando de extraer oxígeno del tipo de atmósfera equivocado. Presioné las manos contra ellas hasta que volvieron a sellarse. Me llevó 1 hora recuperar la respiración. A la mañana siguiente encontré $7 de arena en el umbral. Un círculo perfecto. El mismo patrón de símbolos que había visto en la playa. Tomé uno, lo volteé, recién salido del océano, aún húmedo. Los lancé al bayú y me dije que no significaban nada, pero volvieron. Cada mañana, $7 de arena, siempre en el mismo patrón, siempre mojados, siempre marcados con símbolos que parecían menos aleatorios cada vez que los estudiaba. Al 5.º día reconocí lo que mostraban los símbolos, coordenadas. Coordenadas que apuntaban a una fosa nueva, más profunda que la primera, más lejos de la costa. No he vuelto al agua. No he pisado un barco ni tocado el golfo desde que desperté en aquella playa. Conseguí trabajo en un supermercado en Tibido, lo más lejos del litoral que pude sin salir de Luisiana. Pero cada noche, mientras duermo, las cicatrices se abren. Cada mañana hay más $, de arena. Y a veces, lavando platos, conduciendo al trabajo, haciendo cualquier cosa cerca de agua corriente, lo oigo, un pulso profundo, paciente, inmenso. La entidad no murió. Quizá no pueda morir. Tal vez destruir la catedral solo la liberó de la carga de cuidar a tantas almas atrapadas. Quizá ahora esté construyendo algo nuevo. Algo que no necesite atrapar a nadie. O quizá solo esté esperando. Esperando a que extrañe el agua lo suficiente como para regresar. Esperando a que la parte humana de mí se desgaste. Esperando el día en que, por fin, entre al golfo y nade de vuelta a casa. Me repito que ese día nunca llegará. Pero las cicatrices siguen abriéndose y los $, de arena siguen apareciendo. Y en algún lugar del Golfo de México, en fosas que no salen en ningún mapa,
Algo me observa, espera, construye, y pronuncia mi nombre.